Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Muy buenas artistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este dibujo de un tigre de una manera muy sencilla, ya veréis. Lo único que necesitamos es mucha paciencia. Así que, comencemos. Vamos a empezar con un boceto muy básico de la cabeza. Para ello dibujaremos este círculo que está algo achatado por los lados. En el interior dibujaremos esta cruz para dividir el círculo en 4 partes aproximadamente iguales. Esto nos servirá como guía para comenzar a colocar los distintos rasgos de la cabeza en su lugar correcto. Y sobre la línea horizontal le damos la forma básica a los ojos. Un poquito más abajo y sobre la línea vertical colocaremos el hocico. Procuraremos colocar los distintos rasgos en la misma posición en ambos lados para que el dibujo quede más simétrico. Para la boca, justo debajo del hocico, vamos a hacer esta línea horizontal y ahora estas dos líneas que se van estrechando a medida que bajamos para dibujar la parte inferior de la boca. De momento solo le damos una forma muy sencilla, sin entrar en detalles. Y ahora vamos a borrar las líneas que nos han servido de guía. El círculo exterior lo voy a borrar, pero no del todo. Lo voy a dejar ligeramente visible, para que me sirva de guía más tarde al dibujar la cabeza de una manera más detallada. Y ahora, hablando de detallar, vamos a empezar con los ojos. Para el boceto yo he utilizado un lápiz 2B. Vosotros podéis utilizar también un HB, que pinta todavía más claro. Para empezar a detallar el ojo, estoy utilizando un lápiz 4B, que pinta algo más oscuro. Y pintamos todo el contorno del ojo. En el interior añadiremos un pequeño semicírculo para la pupila. Y ahora rellenamos todo el contorno. De momento tampoco apretaremos mucho el lápiz por si nos equivocamos y tenemos que corregir. Más tarde, cuando veamos que todo está en su sitio, ya podremos profundizar todavía más. Y haremos por supuesto lo mismo en este otro lado. Siempre digo que un poco de asimetría da más naturalidad a este tipo de dibujos. Así que no os obsesionéis en que los dos ojos queden exactamente iguales. Es mucho más importante que sí queden colocados a la misma altura en ambos lados, ya que si dibujamos un ojo más alto que otro o más alejado del centro de la cabeza, eso sí que se va a ver bastante raro. Una vez que hemos terminado con los ojos, continuaremos con el hocico. Y con este mismo lápiz vamos a repasar primero el contorno. Como veis, el hocico tiene una forma parecida a un corazón, si lo queréis ver así. Dibujaremos en la parte inferior dos líneas que se dirigen hacia la boca. Y en el interior colocaremos otros dos pequeños semicírculos para que nuestro tigre pueda respirar. Los pintaremos y también esta parte en la zona inferior. Añadiremos estas líneas en los extremos. Y de momento tampoco vamos a añadir mucho detalle de sombras. Eso lo dejaremos para más tarde. Bajamos a la parte superior de la boca y tendremos que empezar ya a dibujar algunos pelos muy pequeños, siguiendo todo el contorno de la línea que dibujamos anteriormente. Estos pelos los dibujaremos con líneas muy pequeñas y finas, muy juntas unas de otras. Y terminaremos de pintar esta zona que une el hocico con la parte superior de la boca. A continuación, en la parte central de la boca, vamos a empezar a dibujar las encías del tigre. Estas encías que tiene aquí en la parte central, justo debajo del hocico. Las pintamos también de color oscuro y vamos a dibujar un diente justo aquí en este lado. Colocamos otro diente más pequeño justo aquí y vamos a dibujar como otra pequeña capa de encías. Esta ya no la pintaremos. Tenemos que dibujar 4 dientes más pequeños en esta parte central. Y en este otro lado dibujaremos otro diente un poquito más grande, igual que hicimos en el otro lado.
Y ahora dibujaremos los colmillos principales, que serán más anchos y más largos, obviamente. Lo siguiente será dibujar la lengua, que vendrá por aquí. Y en la parte inferior, con estas líneas, vamos a darle un poco de detalle a las encías y seguimos dibujando los dientes, comenzando con los colmillos de los extremos. Debido a la perspectiva, estos dientes de la parte inferior de la boca están como más encarados hacia nosotros, por lo tanto no los dibujaremos tan alargados como los de arriba. Y ahora dibujaremos, entre los dos colmillos más largos, 6 dientes más pequeños. De modo que nos queda tanto arriba como abajo los dos colmillos principales y entre medias 6 dientes más pequeños. Y ahora vamos a continuar dándole forma al contorno de la boca, dibujando toda la zona del labio. Vamos a dibujar esta línea en el centro de la lengua y estas dos a ambos lados que delimitarán la parte sombreada de la parte más clara. Y añadimos algo más de detalle en la parte del labio. Ahora alrededor de la parte inferior de la boca vamos a dibujar más pelos para darle forma a la barbilla del tigre. Tenemos que dibujar una línea compuesta por estos pelos que, como veis, sigue la misma línea o es paralela a la parte inferior de la boca. Y ahora, alrededor de los ojos y del hocico, vamos a empezar a añadir algunas líneas más para dar un poco más de detalle. No tenemos que profundizar mucho ahora al principio en estas líneas, simplemente colocarlas para posteriormente, si vemos que todo está en su sitio, proceder entonces sí a añadir más detalle. Algunas líneas aquí a ambos lados del hocico, desde donde nacerán los bigotes que dibujaremos más tarde. Y ahora, del mismo modo, de una manera muy básica, vamos a empezar a dibujar todas las líneas de pelo de color negro que tiene el tigre, sobre todo en la parte superior de los ojos y en su frente.
Como veis, la línea, el círculo que hicimos al principio para el boceto, nos ayuda a guiarnos para darle a la cabeza su forma correcta. Así que una vez llegamos a la parte superior, vamos a empezar a dibujar las orejas a ambos lados. Para dibujar las orejas comenzaremos primero dibujando esta forma que pintaremos de color oscuro más tarde. Y ahora en este lado dibujaremos todos los pelos que hay en el interior. Y ahora, siguiendo la línea inicial del boceto, dibujaremos todos los pelos que tiene en la parte superior de su cabeza para darle ya más detalle. Estos pelos los dibujaremos de punta hacia arriba, y no tienen que ir todos necesariamente en la misma dirección. De nuevo, para darle más naturalidad, dibujaremos algunos pelos más largos, otros más cortos, o algunos que van un poco en otra dirección. Y de manera muy similar a la anterior, dibujaremos ahora la oreja de este lado. Vamos a continuar añadiendo algo más de pelo en esta zona. Y seguiremos dibujando las líneas de pelo negro que tiene nuestro tigre a los lados de la cabeza. Es el momento de mirar que todo está donde debe estar. Así que ahora con este mismo lápiz 4B, pero apretando mucho más, o también utilizando un lápiz 8B, que es todavía más oscuro, comenzaremos a pintar todas las zonas de pelo negro y ahora sí, apretando para que quede bastante oscuro. La cosa se pone seria, así que ya vamos a detallar y a profundizar más.
Vamos a pintar del mismo modo el labio inferior alrededor de la boca. Y también vamos a sombrear bastante esta parte central de la lengua. A partir de esta sombra más oscura iremos avanzando hacia la parte exterior de la lengua, aplicando cada vez menos presión para hacer la sombra cada vez más clara. Más tarde difuminaremos todas estas sombras con un lápiz de difumino para conseguir un mejor efecto. Repasamos mejor el contorno de los dientes para remarcarlos un poco más y aplicamos una presión más leve por las encías y esta parte de aquí. Detallamos un poco más en la parte superior de la cabeza y en la oreja, añadiendo más pelo. Y continuamos añadiendo una gran línea de pelo negro que tiene nuestro tigre a ambos lados de su cabeza. Junto a estas líneas de pelo negro, dibujaremos otra capa de pelo, esta vez más claro y más largo. Para esto es aconsejable utilizar un lápiz más claro, como el 2B o el HB. De nuevo, para que quede más natural, podemos hacer unos pelos más largos, otros más cortos, y aunque en general todos van hacia el lado y hacia abajo, también podemos hacer algún pelo rebelde que va en otra dirección.
Como veis, a medida que vamos bajando, los pelos también los vamos peinando en esa dirección. Es importante tener el lápiz bien afilado para que los pelos nos queden más finos y realistas. Y otro consejo es empezar a dibujarlos desde la parte interior hacia el exterior, porque la tendencia natural al dibujar estas líneas es que al terminarlas el trazo es mucho más fino, y eso va a hacer que el pelo parezca más real. Continuamos por la parte inferior en la barbilla y seguimos avanzando haciendo lo mismo en el otro lado. Continuamos añadiendo algo más de pelo alrededor de la cabeza. Y ahora vamos a coger el lápiz 4B o el 8B y lo vamos a tumbar de modo que vamos a pintar utilizando una mayor superficie de la punta. Con una leve presión vamos a ir pintando las zonas más sombreadas en el interior de la cabeza. Es aconsejable, en lugar de apretar mucho desde un primer momento, ir aplicando capas. Apretamos suavemente y si vemos que tenemos que profundizar más en esa sombra, volvemos a aplicar otra capa. Al estar ya el dibujo bastante avanzado, podemos apretar mucho desde un principio, pero si nos pasamos vamos a tener que borrar y ya no nos va a quedar igual de bien. Vamos a sombrear también muy ligeramente el interior de los ojos. Y si lo creemos conveniente, remarcaremos nuevamente estas líneas en el morro. Yo las voy a repasar otra vez porque al aplicar este sombreado por el morro se han ocultado un poco. Añadiremos también un ligero sombreado en el interior del hocico. Y para ir terminando ya, solo nos quedará con el lápiz 2B añadir todos los pelos en el interior de la cabeza. Estos pelos lógicamente son más cortos y tenemos que ir peinándolos. Me explico. Los pelos que están en la frente los tenemos que dibujar en esa dirección, desde abajo hacia arriba. A medida que vamos avanzando, los pelos también deben ir avanzando y los tenemos que ir dibujando en esa dirección. Los pelos del lado izquierdo ya no van desde abajo hasta arriba como los de la frente, sino que poco a poco se van hacia ese lado y los dibujaremos de derecha a izquierda en el lado izquierdo o de izquierda hacia la derecha en el lado derecho.
Y ahora ha llegado el momento de dar los retoques finales. Voy a añadir algo más de pelo en la parte exterior de la cabeza y ahora voy a difuminar todas las sombras. Para ello utilizo un lápiz de difumino. Os aconsejo que siempre tengáis al menos un par a mano, uno más grueso y otro más fino, para los detalles más pequeños. Son realmente baratos y los podéis encontrar en Amazon o también en papelerías o tiendas especializadas de dibujo. Con este lápiz, las sombras quedan mucho más uniformes y eliminamos gran parte de esos puntos negros que quedan cuando pintamos simplemente con el lápiz. Además, es muy fácil de utilizar y simplemente tendremos que apretar con más presión allá donde queramos dar más profundidad y oscuridad a la sombra. Aprovechando el grafito que se ha quedado en la punta de nuestro lápiz de difumino, vamos a aplicar también un poquito de sombra en los dientes. Continuamos añadiendo más detalles, dibujando más pelo si lo creemos oportuno y profundizando más en algunas sombras. Para dibujar los bigotes voy a utilizar este marcador de tinta blanca. Si no tenéis uno de estos, que también son muy baratos de conseguir, yo este lo compré en Amazon, podéis utilizar un lápiz normal y corriente. En ese caso, en lugar de hacer los bigotes blancos, mi consejo es que para que resalten más, los hagáis bien oscuros. Así que utilizad un lápiz 4B o el 8B apretando bastante. Dibujaremos unos bigotes más cortos en la parte inferior y más largos conforme avanzamos hacia arriba. Una vez lo tengamos, si queréis podéis dejar el dibujo así, pero bueno, a mí me parecía un poco raro simplemente dibujar la cabeza y que quedara ahí en el papel como flotando en el aire. Así que voy a dibujar también un poco del cuerpo. En un primer momento pensé en hacer el cuerpo así como girado hacia el lado derecho, pero la verdad no tenía ganas de seguir dibujando tanto pelo, así que cambié de opinión y voy a dibujar el cuerpo así, como si estuviera totalmente de frente. Lo único que tendremos que hacer es, siguiendo la misma técnica que hemos utilizado hasta ahora, dibujar más franjas de pelo más negro y luego, con mucha paciencia, dibujar todos los pelos más finos y más pequeños en el interior. Aplicamos un sombreado, de nuevo utilizando este pequeño truquito de tumbar un poco el lápiz y por último difuminamos las sombras.
Y de este modo hemos terminado por fin el dibujo de este tigre. Espero que os guste y que os animéis a hacerlo. Seguro que os va a quedar genial. Si os ha gustado, ya sabéis que os agradezco un pulgar arriba y que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y os gusta mi contenido. Por hoy esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, artistas!